su, su, todo lo que hacían, a mí me parece que es más bien como un arma política que para hacerse de bienes de otras personas, porque una vez que los denunciaban, la iglesia incautaba todos sus bienes, entonces para mí era una manera eh, de hacerse de recursos por parte tanto del rey como de la iglesia y de todo el conglomerado que gobernaba en ese entonces. Pero bueno, esa es mi percepción. Algo hay de eso. Ok, alguien, Andrés, ¿alguien más? Andrés tiene que encender su micrófono. Sí, en la pantalla, probablemente abajo a la izquierda tenga la opción de audio. Entonces, sí, quizás por Si ahí. no, O déjame si no, si intentar. nos lo pone en el chat. O si lo pones en el chat, Andrés. Este, no, en el chat parece que no hay. Bueno, Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, ya te adelante. escuchamos. Ok, Adelante. gracias. Mi pregunta es, después de que se suscitó este proceso de la Inquisición, ¿cuál fue la respuesta posterior de la Iglesia Católica ante los actos que cometió? Ay, mira, lo que pasa es que fueron tantos actos en un lapso tan amplio de tiempo que como tal no hubo una investigación, una respuesta, o sea, simplemente se extinguió el tribunal de lenta muerte casi natural. Y a ver, tenemos en línea, nos dice Antonio, me gusta la idea de desmitificar la figura de la Santa Inquisición más como una institución de carácter económico. Tere Elizabeth Ramírez, buenas noches a todos. Disculpen esta sesión grabada y si de ser así, nos la podrán compartir por correo. Sí, esta sesión la estamos grabando y por el mismo medio que les hicimos llegar el link de acceso, les haremos llegar también un link para que puedan verla en YouTube. Ahí estará disponible unos días. Sí, en un par de días los. Y nos dice Blanca Ivonne, Torquemada fue realmente el personaje que fundó la Santa Inquisición y yo sabía que solamente españoles eran castigados, nunca los indígenas. Justamente este es uno de los Justamente temas de los que es parte hablaremos de lo hoy. que vamos a hablar. Parte. Ok, bueno, ¿les parece? Vamos, bueno, a menos que alguien más tenga otro comentario, ¿les parece que ya empecemos? Ok. Ok, efectivamente, la Inquisición tenía un papel político, pero no en el término político limitado que entendemos ahora. A partir de la Edad Media y en el antiguo régimen, y no fue sino hasta la Revolución Francesa y bastante después, no hubo una separación como tal del poder civil del poder religioso. La Inquisición fue creada en el siglo XII por el Papa Lucio III para combatir las herejías, especialmente los albigenses y los valdenses. Esto es muy importante porque las herejías atentaban contra la unidad de la iglesia. Y en ese momento estamos hablando que la unidad de la iglesia era prácticamente la unidad universal, el universo conocido, la Europa. Entonces, todo lo que atacara la religión católica, porque era la única, la religión, era una amenaza a la unidad nacional o de lo que actualmente conocemos como Europa. Se inició a cargo de los tribunales episcopales, es decir, los obispos se encargaban de la jurisdicción que les correspondía y controlaban que no hubiera acciones o palabras o nada, gente que atentara contra este dogma católico correcto, ortodoxo, es decir, correcto, oficial, y esa era su función. Sin embargo, esto no fue muy eficaz, entonces se modificó y se puso bajo autoridad papal, que fue quien le encargó a los dominicos que llevan a cabo esta labor, porque y esto va a ser un tema generalizado de la Inquisición, cuando se trata de temas de
ortodoxia religiosa, hace falta un conocimiento un poco más fino. Entonces los dominicos eran muy estudiosos, eran muy cultos, eran muy preparados. Entonces es por eso que a los dominicos los identificamos con la Inquisición. Si bien no eran los únicos, sí fueron los más preponderantes. Esto es en general la Inquisición medieval. En España tenían, además de toda esta cuestión general de la unidad de la Iglesia, tenían una cuestión de unidad nacional. A finales del siglo XV, finalmente es la conquista de Granada, llevan siglos combatiendo contra los árabes, recuperando el territorio. Entonces, y para los reyes católicos, Fernando e Isabel, que son los que llevan a cabo finalmente la conquista de Granada y la expulsión de los judíos y los moros, era de vital importancia la unidad. La unidad religiosa era para ellos la identidad nacional, la unidad nacional. Por eso fue que tomaron esas medidas tan drásticas y tomaron el control de la Inquisición de Roma y la hicieron la Inquisición española y la pusieron bajo su propia jurisdicción. Entonces, la Inquisición española no es la misma Inquisición del resto de Europa. Aquí la misión política y la misión, o sea, unificadora es muchísimo más clara. Y por lo mismo, se identifica la Inquisición con el gobierno de España. Por eso, si se quiere atacar al gobierno de España, se ataca a la Inquisición. Es una de las tantas causas de la leyenda negra. Y no es que la Inquisición fuera una ONG sueca, pero tampoco eran las bestias sedientas de sangre que nos hacen ver. El papel político tiene que ver con debilitar la oposición local. Siempre, y ese ha sido un ir y venir en la consolidación de los estados-naciones de medievales a modernos, ha sido centralizar el poder y debilitar a los poderes locales, lo que sería la nobleza, los señores feudales, dependiendo en qué momento histórico estemos. Acabar con la minoría judeo-conversa. En ese momento de la historia, para España, para los reyes, era más importante la unidad que la convivencia, que habían vivido muchos cientos de años con moderada concordia. Y como ya mencionaron, hacerse de recursos económicos, pero no era el principal motivo, si bien no, o sea, sí era uno. Ahora, para que entendamos la Inquisición en América, pero especialmente la Inquisición, como titulamos esta plática, la Inquisición antes de la Inquisición, que es decir, antes del tribunal oficial, tenemos que ver los antecedentes desde cada lado. Desde el lado europeo, porque bueno, cuando hablan de la conquista, dicen, fue un encuentro, fue un exterminio, fue una guerra, sí fue muchas cosas. Cómo lo interpretemos depende desde dónde lo estamos viendo. Entonces, cada respuesta que damos dice más de nosotros como historiadores, como mexicanos, que del hecho en sí. Entonces, para la gente que lo vivió, no fue, obviamente fue un encuentro, obviamente hubo guerra, obviamente fue una sorpresa, pero eso no era lo fundamental. Para ellos, si bien era todo eso, no fue una ruptura tan radical como nosotros la entendemos. Es que cayó el México antiguo. No, cayó Tenochtitlán, pero mientras más lejos estaban, menos les afectaba. Y los españoles, pues tampoco. La gente solo puede interpretar las cosas a partir de lo que conoce. Entonces, la gente que estaba en ese momento metida en el descubrimiento, la conquista, que la conquista fue un proceso de muchos siglos, que la conquista fue un proceso que avanzaba y regresaba, avanzaba y regresaba. La gente que estaba metida ahí, pues no tenía, solo podían interpretar lo que estaba pasando a partir de lo conocido. Uno interpreta lo desconocido, lo nuevo a partir de lo conocido. Eso es, así funciona el cerebro humano. Entonces, para los españoles, vieron la conquista, especialmente la conquista de Tenochtitlán, como una continuación de la reconquista cuyo momento cumbre había sido la captura de Granada, la reconquista de Granada. Otro antecedente era la reforma, porque a pesar de todos los esfuerzos que llevaban cientos de años, la Iglesia esforzándose por evitar esta ruptura,
Eventualmente llegó. Y específicamente a los primeros franciscanos que llegaron, que es a los que les tocó en un momento inicial hacerse cargo de la Inquisición, el milenarismo franciscano también tuvo un papel muy importante en cómo se desarrolló todo esto. Por el lado indígena, porque, es que sí fue catastrófico, fue una tragedia, una catástrofe demográfica, pero no fue el apocalipsis antes y después. Los indígenas estaban acostumbrados a que llegaran reinos y pueblos que sucesivamente los conquistaran, así como las pirámides se van haciendo por capas superpuestas. De repente llegaba uno, te conquistaba y después llegaba otro y nos conquistaba a todos los que ya estaban. El dominio que ejercían los indígenas se emparentó en algunos puntos con los españoles, pero en otro no hubo manera de coordinarlos. Era muy común los impuestos. Pues sí, ya te conquisté, te exijo impuestos. Eso los indígenas lo entendían muy bien, era básicamente el motivo principal de las conquistas. Y gente para las guerras, para las batallas. Eso los indígenas lo entendían muy, muy bien. Tan es así que el virrey Mendoza cobraba impuestos a partir de los registros de Moctezuma. Lo que no les quedaba tan claro ya era el tema religioso, porque cuando llegaban estos nuevos pueblos que conquistaban decían, ok, me vas a pagar impuestos, ok, me vas a mandar gente para las batallas y conquistas, ok, evidentemente me vas a dejar pasar por tus caminos, sí, bueno, sí. Pero entre los indígenas, cuando conquistaban, exigían que se rindiera culto al dios del pueblo dominante, pero no se exigía exclusividad. Entonces, los pueblos dominados tenían que hacer las ceremonias del dios titular del pueblo dominante, pero podían seguir haciendo las suyas mientras no se contrapusieran. Entonces, los indígenas trataron de hacer ese juego con los españoles. Ok, sí, pongo a tu Virgen y a tu Cristo en mi templo, pero los españoles exigían una exclusividad religiosa, que los primeros años los indígenas no entendieron que eso se pedía de ellos, y después era muy difícil, porque al caer Tenochtitlán, caen las estructuras centrales de poder religioso, y ese poder religioso cae en lo que David Carrasco menciona, un efecto centrífugo. Entonces se pierde ya el sacerdocio central, el gran sacerdote, y se vuelve a los sacerdotes locales, y eso debilita la influencia de los dioses mexicas y vuelven a los dioses locales. ¿Hasta aquí todo bien? Ok. La Inquisición oficial, la que conocemos, la del brazo y la palma, no llegó a México, al virreinato, hasta 1571. 50 años y casi a la fecha, porque Tenochtitlán cayó en agosto y la Inquisición llegó en septiembre. No fue sino hasta 50 años después de la caída de Tenochtitlán. ¿Qué pasó durante esos 50 años? Todo. Literalmente pasó todo lo que puede pasar, o sea, del 1521 a 1571, en ese medio siglo, la Iglesia en México, la Inquisición, los indígenas, los conquistadores pasaron por todas las etapas, hubo renovación generacional. Entonces, y esa es la parte padre, por eso vamos a hablar de eso. Antes de la Inquisición oficial, el Tribunal del Santo Oficio, hubo primero una Inquisición monacal, después una Inquisición episcopal, que recuerda a las primeras inquisiciones medievales llevadas a cabo por obispos, y finalmente el Tribunal del Santo Oficio. Desde que llegó Cortés, se dio cuenta de la necesidad de alguien, o sea, una institución religiosa que rigiera el orden y la ortodoxia de la fe que se enseñaba. Porque recordemos que la fe católica, evangelizar a los indígenas, era el fundamento legal, moral, ideológico, político de la conquista. Entonces, como todo giraba alrededor de eso, pues bueno, era vital que se hiciera correctamente.
Desde 1522 se acusó a un indígena de concubinato. Finalmente, ese mismo año, Adriano VI saca una bula, la bula Exponi Nobis No Perfecistis, conocida con la omnímoda, que le da a cualquier miembro de las órdenes mendicantes, recuerden que los primeros que llegaron fueron, en ese orden, franciscanos, dominicos y agustinos, la misma autoridad que tenía un obispo, excepto la ordenación sacerdotal, en un lugar donde que estuviera más de 2 días de viaje de distancia de un obispo. Por eso se llama omnímoda, porque les dio prácticamente todo el poder. Casar, confesar. Y más adelante va a causar muchos conflictos, tanto con el clero secular como con las jerarquías eclesiásticas. Pero no nos adelantemos. El primer inquisidor monacal fue Fray Toribio de Valencia, después Toribio Ortiz. Noten cómo se van sucediendo las órdenes franciscanos dominicos. Fray Domingo de Betanzos, uno de los primeros dominicos que llegaron. Alguien mencionó que la Inquisición tiene un papel político. Es muy cierto. Si bien el tribunal oficial intentó no ser utilizado en juegos políticos, era imposible a veces no caer en el error. Esta primera Inquisición la Inquisición juzgaba cualquier cosa que se saliera del marco reglamentario de la Iglesia, del marco. Entonces, procesaban desde blasfemia hasta bigamia, poligamia, hechicería, todos los delitos que conocemos. Sin embargo, los delitos como blasfemia son muy difíciles de probar. ¿Cómo diferencio que no fue una grosería por estar enojado y que su intención era verdaderamente ofensiva contra la Iglesia Católica, los santos, la Virgen y Cristo? Entonces, era muy difícil. Si alguien en una partida de cartas se enojaba y gritaba una grosería religiosa, no necesariamente tenía una intención blasfema, ni dudaba de la virginidad de María, ni dudaba de la santidad de Cristo. Sin embargo, la blasfemia era un buen punto de entrada para investigar e investigar más cosas. A menos claro que la blasfemia. Entonces, se podía utilizar de manera política. Es muy notorio que Betanzos, dominico Betanzos, los dominicos no querían a Cortés. Los aliados naturales de Cortés eran los franciscanos, no los dominicos. Entonces era muy notorio que solían investigar más a aliados conocidos de Cortés. O incluso si procesaban a gente no aliada a Cortés, le solían dar penas más benignas. Su abogado, no se asusten por los nombres, son muchos nombres, pero esos nombres son puntos de anclaje para hablar de temas más generales, no se espanten. Entonces, esa primera Inquisición monacal sí se enfocó mucho en aliados políticos de Cortés, porque nuevamente había una pugna. La pugna que existió a lo largo de todo el periodo colonial fue criollos contra peninsulares. Y los criollos son los herederos de los conquistadores. Lo que en condiciones normales hubiera sido la nobleza, la aristocracia natural de la tierra, pero el poder central de España tenía que evitar ese desarrollo. Entonces, y ese conflicto se vio en el principio, un conflicto entre los conquistadores encabezados y representados por Cortés y las autoridades religiosas, como representantes y aliadas tanto del poder central de España como representantes de estos peninsulares. Entonces, no es casual que se hayan enfocado en los aliados de Cortés, porque Cortés
tuvo fluctuaciones su fama y su fortuna, entonces fue sometido a un juicio de residencia, pero estuvo en Madrid, pero regresó. Entonces, en los momentos en los que Cortés estaba abajo, le daban el palazo a su gente. Y como lo que ya dije de blasfemia, pues era muy fácil encontrar por dónde pegarles. Fray Vicente de Santa María fue en 1528 fue uno de los momentos de mayor actividad de la Inquisición monacal. Fue uno de los primeros, que llevó a cabo juicios contra judaizantes. Lamentablemente la información de ese periodo está perdida y no se recuperó, sino a partir de extractos y resúmenes que se compilaron en 1575, o sea, muchos años después. Pero su labor es muy significativa de cómo eran los procesos. La Inquisición no eran hermanitas de la caridad, pero tampoco, insisto, eran esas bestias sedientas de sangre. Sobre los estándares judiciales del momento, eran menos crueles, pero menos crueles hay que tomarlo relativamente, no sobre términos nuestros de derechos humanos, no. En comparación con los juzgados civiles. Incluso cuando decidían la pena de muerte, no la llevaba a cabo la Inquisición, lo entregaban al brazo secular, es decir, el civil, y ellos eran los que llevaban a cabo la sentencia. La sentencia sí la dictaba el tribunal, pero no la llevaba a cabo. Y muchas veces no era ni siquiera lo que buscaban, intentaban reconciliar, pero su objetivo no era castigarlos ni quemarlos. La hoguera era no era ni siquiera el castigo más popular, y generalmente se quemaba el cadáver. Se les mataba por garrote, es decir, estrangulación, y se quemaba el cuerpo. Muy raros casos se les quemaba en vida. Y si la iglesia buscaba que se reconciliaran, que se arrepintieran, incluso, aquí pueden ver reconciliado, es decir, que se disculpó, se arrepintió, lo humillaron públicamente, porque eso era parte de la ejemplaridad. Lo que la Inquisición buscaba era, si te portas mal, te va a pasar esto. Por eso tampoco podían matar a todos, porque era incluso hasta disuadía. Pero fue reconciliado y fue acusado 3 veces más. A otro, su hermano, sí lo condenaron, pero no lo quemaron. Y a otro, Hernando de Alonso, sí lo quemaron. Entonces, dentro de un mismo cargo, aquí podemos ver 3 niveles de severidad en el castigo. Pero la mayor parte eran reconciliados, porque la iglesia buscaba el arrepentimiento. Te arrepientes, tienes este acto público. Los castigos más comunes eran los azotes y la humillación pública. Estas reconciliaciones eran públicas. En los mismos autos de fe, donde quemaban a unos, reconciliaban a otros y los otros abjuraban. La humillación pública sí era parte del castigo y era una de las partes más importantes, porque era ejercer esta presión social, el destierro, galeras. La prisión como tal no era un castigo. La prisión era más como preventiva, de órale, ya te encontré, te encierro en lo que es tu juicio. Los castigos privativos de la libertad eran o trabajar en un convento o en un hospital, trabajar en un hospital o estar encerrado en un convento, pero las prisiones no eran para castigar, las prisiones eran preventivas. Voy a darles un recorrido general de los delitos que castigaba la Inquisición, porque una vez que empieza la Inquisición episcopal, ya es lo más parecido a la Inquisición oficial. Entonces, para que vean qué tipo de delitos perseguían, cuáles eran los agravantes, cuáles eran las cosas que los suavizaban. Y ya que hayamos visto este panorama inicial de 1536 a 1571, quiero comentarles los casos específicos que hicieron diferentes la Inquisición de Zumárraga y la Inquisición de Montúfar. Es decir, los juicios a indígenas y los juicios al clero. Ok.
Juan de Zumárraga. Juan de Zumárraga era un franciscano del País Vasco que muy poco antes de venir a América estuvo encomendado en Logroño en un juicio de brujas, de brujería. Y de ese juicio de brujería, entonces tenía experiencia real de cómo trabajaba la Inquisición profesional, oficial. E incluso él mismo estableció un tribunal muy parecido al tribunal oficial. Y en esos juicios en Logroño no alcanzó ver su término, pero en las investigaciones que le tocó llevar a cabo, le quedó muy claro dos cosas. Uno, que entre el pueblo, entre la gente, había una gran ignorancia. Y dos, que esa ignorancia hacía que fueran manipulados por los líderes. Entonces, Juan de Zumárraga decidió que lo importante era enfocarse en los líderes para acabar con estos brotes heréticos. Y quien dice herético habla desde brujería hasta judaísmo, pasando por idolatría. Y al pueblo educar, es decir, evangelizar. Ese aprendizaje lo trasladó a su labor en la Inquisición en la Nueva España. Y esto nos lleva a un tema muy importante que se debatió a lo largo de todo el siglo y mucho tiempo después, y es el tema de la capacidad de los indios. Colón no tenía que haber encontrado tierra. Y luego, si era tierra que podía estar habitada. No, pues sí, hay tierra y está habitada. Y esos habitantes son humanos. Cuando en esta época preguntan si es humano, preguntan si tiene alma. Lo que están preguntando es si son herederos son merecedores y son partícipes de la salvación de Cristo, es decir, si son humanos. Obviamente los conquistadores decían que no, que eran bestias, porque los conquistadores querían esclavizarlos, querían utilizarlos con mano de obra barata. Tan es así que toda la población nativa del Caribe se extinguió por malos tratos y por esclavitud. Sin embargo, nuevamente, si el fundamento de la conquista y de la colonia es la evangelización, y tú me estás diciendo que los indígenas no son susceptibles de ser evangelizados porque son bestias de carga, no, o sea, te tumba todo el proyecto. Entonces tenían que navegar con mucho cuidado porque era un terreno peligroso. Entonces, se llega al punto que sí son humanos, sí tienen alma, sí son partícipes de la salvación de Cristo, pero son como niños, son inocentes, son ingenuos. Esto lleva a dos corrientes principales en el tema de la evangelización de los indígenas. Uno es la de Juan de Zumárraga y los primeros franciscanos, que son seres competentes, capaces, pero ignorantes, es decir, como los campesinos de Logroño. Entonces, si son capaces, si son competentes, les entregan catecismos completos para adultos, no extractos, no versiones suavizadas, predigeridas. La otra corriente, que era principalmente de los dominicos y que fue la que prevaleció con la Inquisición oficial, es la de que sí son capaces, son humanos, tienen alma, pero son ingenuos, son como niños. Entonces no se les puede enseñar, o sea, toda la fe así, entregárselas de momento, no pueden, entonces se les daba catecismos más peladitos y en la boca. Eventualmente esa fue la que prevaleció. Por eso la Inquisición oficial, como alguien mencionó, no podía juzgar a los indígenas, porque se les consideraba neófitos. Pero bueno, antes de llegar a eso, Juan de Zumárraga fue congruente. Si los consideraba competentes y capaces de recibir la evangelización y el catecismo completos, se les exige en esa misma medida. Por eso los consideró susceptibles de ser juzgados y condenados por la Inquisición.
En 1537 el Papa dice que son capaces, nuevamente estamos hablando del proyecto de evangelización, y en 1550 se da todo un debate intelectual, académico en Valladolid sobre la capacidad de los indígenas. Juan de Zumárraga fue el que fundó el Colegio de Tlatelolco, apoyó la universidad y fue uno, junto con el virrey Mendoza, uno de los que promovieron la venida de la imprenta a Nueva España. Tan es así que Nueva España, México, es el primer lugar en este continente, incluso fuera de Europa, donde llega la imprenta. ¿Por qué? Porque la necesitaba para evangelizar. Recuerden que él había aprendido que había que educar, y educar en esa época era evangelizar. Entonces, y bueno, fue inquisidor de 1536 a 1543. En el Inter hubo un inquisidor interino y después fue Montúfar. Veamos, procesó herejes. Nuevamente, una bula. En teoría no se debía permitir el paso a apóstatas, judíos o árabes a la Nueva España. Pero el contrabando ha existido desde entonces, mucho antes, y seguirá existiendo. Y además hay otra cosa. En ese momento, Alemania, o sea, recuerden que Carlos V era rey de España, de Alemania, de los Países Bajos. Entonces, alemanes, holandeses, eran súbditos del mismo rey y como tales podían venir a América, sobre todo porque tenían conocimiento especializado. Entonces, cuando se necesitaba operadores especializados, solían ser de estas nacionalidades, pero también solían ser herejes. Bueno, no herejes, sino protestantes, que se consideraban herejes. Como aquí podemos ver, un joyero moravo, es decir, gente que tenía conocimiento técnico, es acusado de luteranismo. En este momento herejía era o judaísmo o protestantismo. Es muy importante que hayan juzgado a una persona por erasmista. Más adelante van a ver por qué, pero hubo un momento en que ser erasmista casi era peor que ser protestante. Entonces, el hecho de que Zumárraga haya enjuiciado a un erasmista va a ser relevante cuando se ponga en duda su propia ortodoxia. Judaizantes, bueno, los pobres judíos les tocaba por todos lados. Como alguien ya mencionó, las propiedades eran confiscadas y se dividían entre el erario, el juez y el denunciante. Sí había un aliciente económico, no podía ser el único motivo, no era el único motivo, porque bueno, si el juicio salía inocente o no se terminaba el juicio, se tenía que devolver los bienes. Entonces no era tan, pero sí solía ser un aliciente. Tomen en cuenta que los judíos que llegaban no tenían sacerdote, no tenían iglesia, entonces muchos fueron perdiendo la tradición. Era muy común que los acusaran por, ay, es que no va a misa, ay, es que se le cayó, es que se le rompió un Cristo, ay, es que trabaja los domingos, pero descansa los sábados. Eran prácticas. La Inquisición se basaba en las prácticas y en la denuncia. Entonces, pero era muy difícil, porque obviamente todo el mundo negaba, no, yo no soy judaizante. O si eran hijos de judaizantes o eran nietos de judíos, en teoría no podían haber pasado, pero ya hablamos del contrabando. Este caso de González Gómez es muy representativo en ese sentido, porque tenía buena relación con Vasco de Quiroga. Hubo sacerdotes que dijo, no, viene a confesarse. Y él decía que no era descendiente de judíos, sin embargo, llegó información de un Juan Gómez Pacholero que sí era hijo de un judío, entonces le decía que era una confusión de nombres. Y en esa época, con lo que se tardaban las comunicaciones, las cartas y los registros, era prácticamente imposible corroborar que fuera o no hijo del señor, o sea, que fuera o no el señor Gómez Pacholero. Zumárraga tenía el talento de sospechar cuando querían utilizar nuevamente la Inquisición por motivos políticos y no concluyó nada como judío, lo culpó por blasfemo y lo castigó por ello. Nuevamente, misas, entregar
entregar tributos en las iglesias, no hubo una pena corporal. Entonces, lo vemos que está navegando entre, o sea, le da un poco a todos. Delitos menores, la bigamia. Bueno, la bigamia fue un gran tema en los primeros años de la evangelización, porque la bigamia era una práctica normal entre los indígenas, sobre todo entre los líderes y las élites. Entonces, para los sacerdotes era muy difícil explicarles a los indígenas que no, que solo una esposa y luego determinar cuál de las varias esposas de este señor era la legítima, es decir, la primera, porque llegaban a decir, no, si es que la legítima es esta, no, y era la segunda. Entonces, investigaban, pedían testimonios, interrogaban, pero era muy difícil. Entonces, salvo casos muy, muy notorios, resolvieron esperar a que hubiera un relevo generacional. Sin embargo, el tema de la bigamia va a ser muy relevante con los posteriores juicios a indígenas, pero era un problema, obviamente, de doctrina católica, de dogma, de catecismo, pero las prácticas. Entonces, llevarlo acá, enseñarlos, castigarlos, pero sin... Era un tema muy peliagudo. Blasfemia, bueno, como ya les dije, la blasfemia era muy difícil de probar. La mayor parte se autodenunciaba, ¿no? Entonces, las penas eran benignas. Rara vez los indios blasfemaban. La blasfemia solía ser un tema exclusivo de españoles y era un delito que cometían muchas mujeres, especialmente las de clase alta. Obviamente, homosexualidad, sodomía y solicitación. Solicitación siendo cuando los sacerdotes buscan un contacto sexual con los que se confiesan, hechicería y brujería, lo que más todos conocemos de la Inquisición. La hechicería y la Inquisición la hechicería y la brujería son cosas distintas. La hechicería es como un poco más leve. La brujería sí era como la parte, el pacto con el demonio, la negación de Cristo, era más fuerte la brujería. La hechicería en la Nueva España combinó la hechicería y las prácticas mágicas indígenas, africanas y españoles que ya traían de por sí su propia mezcla. Ay, no, esta no es. Bueno. A Zumárraga no le tocó muchos luteranos, a Montúfar sí. ¿Mande? ¿Hasta aquí todos bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo muy bien, gracias. Todo bien, todo bien. Ok, perfecto. Ahora vamos a la parte la parte Muy que interesante. distingue. Gracias. Aquí vamos a la parte que distingue a Zumárraga de la Inquisición posterior. Como ya dijimos, la Inquisición oficial no podía juzgar a indígenas, se les consideraban neófitos. Entonces, se les juzgaba por prácticas que serían bigamia, hechicería o idolatría, pero no era la Inquisición. La que lo hacía era los obispos en su jurisdicción. El tribunal era el obispo ordinario. Cuando llegaron, los franciscanos, cuando llegaron, a ver, otro tema era la reforma. Martín Lutero no surgió de la nada, no fue un iluminado místico, genio de la religión y la sociología que decidió romper con la iglesia, no. Ya había dentro de la cristiandad en Europa todo un sustrato de renovación y de cuestionamiento, de vuelta a los orígenes del cristianismo. La austeridad, la pobreza. En esa época se hace la primera traducción del Nuevo Testamento, la famosa Biblia políglota del cardenal Cisneros, que fue
o sea, que llegó a ser la cabeza de la orden franciscana, había ese sustrato, había esa inquietud. Entonces la gente de iglesia, los sacerdotes, los obispos, discutían los temas, lo que no les gustaba, lo que no les parecía. De hecho, bueno, y esto es una convicción personal, de no haber sido por la imprenta y por los príncipes alemanes, por los principados alemanes, lo de Lutero se hubiera quedado en una herejía local como los albigenses o los valdenses. Sin embargo, la velocidad a la que sus textos se transmitieron gracias a la imprenta y la utilización política de los príncipes alemanes hizo que esto se estallara a un nivel, bueno, que rompió la unidad del cristianismo. O sea, todo lo que habían estado intentando durante siglos, por esas dos características, por esas dos coyunturas, se logró. Bueno, no se logró, y se rompe. Se nos suele olvidar, o no, para nosotros no es relevante, pero para la gente de la época era vital, que tanto la reforma, es decir, la pérdida de almas para el cristianismo, como la conquista y la colonización, es decir, la ganancia de almas para la cristiandad, pasó en el mismo reino, en el reino de Carlos V. La gente de la época lo veía clarísimo, Dios da y Dios quita. Lo que se pierde con los herejes se gana con los indígenas. Entonces, a partir de ese sustrato, una manifestación, y si les interesa, Rosa Elena da un curso padrísimo de reforma, así en detalle. Por otra parte, entre los franciscanos y todas las demás órdenes, pero especialmente los franciscanos, se empezó a manifestar un milenarismo. Entonces los franciscanos creían que el fin del mundo estaba cerca, que ya venía la segunda venida gloriosa de Cristo, pero para eso era necesario terminar de evangelizar a los que no estaban evangelizados. Entonces, cuando estos franciscanos llegan a México, a la Nueva España, para evangelizar indígenas, traían no solo la misión del rey de España, no, traían la misión de evangelizar, de terminar de evangelizar a los últimos paganos para que viniera para la segunda venida de Cristo. O sea, imagínense el tamaño de la misión. Y eso se nota en la calidad de las personas que mandaron. Los primeros 12 franciscanos que llegaron y los 3 primeros franciscanos que llegaron, Juan de Tecto, Pedro de Gante y Juan de ahora, eran lo mejor de lo mejor. Mandaron a la crema de la crema. Y llegan estas personas. ¿Ven cómo les dije que traían el antecedente de la reconquista? Los militares, los conquistadores. Y el antecedente de la reforma. Entonces, cuando llegan, ven a los indígenas que viven en casitas modestas. Se visten de manera, digo, si comparan los tejidos con los brocados y los oros y los sombreros, comen de manera frugal. Ellos lo interpretaron que los indígenas ya vivían en este ascetismo del cristianismo primitivo, entonces pensaron, no, pues ya tenemos la mitad ganada, ya la hicimos. Si a eso le suman que hay ciertas externalidades de la religión indígena que se parecen a ciertas prácticas del catolicismo, hay una práctica a los niños que les echan agüita en la mollerita y le ponen un nombre que recuerda al bautismo, la confesión de los pecados, las penitencias. Entonces, traes este antecedente milenarista de tengo que evangelizar, tengo que convertir a estas personas para que pueda llegar el fin del mundo y la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego tienes estas externalidades que dicen, no, pues es que ya están medio conquistados. Y se lanzan con este entusiasmo, con esta ingenuidad. Y era una labor ingente, tenía que aprender la lengua, treparse cerros, aprender o sea, fue una labor brutal a partir de un convencimiento fundamental. Sin embargo, esto, bueno, 24, los franciscanos llegan en el 24, en 1536 empiezan los juicios a indígenas. En esos 12 años se dan cuenta de que la emoción inicial no cumplió. Que lo que esperaban no era tan fácil. Se dan cuenta que estos 12 años, especialmente los líderes indígenas, han estado manejando esta política de
te digo que sí, pero no te digo cuándo, no, o sea, los indígenas estaban tratando de jugar, todos los líderes indígenas, este juego de, ok, sí me bautizo, pero sigo, o sea, no veo a los que siguen las prácticas. Ok, sí, me caso por la iglesia, pero por otra parte permito que se casen, que haya segundas, o sea, matrimonios, digamos, ¿no? Que haya bigamia. Entonces, cuando se dan cuenta de eso los franciscanos, especialmente Zumárraga, para él es un golpe muy duro. Y como, entonces dice, bueno, yo les di la evangelización, por eso es muy importante en cada juicio saber si el indígena a que se juzgaba había sido bautizado. Porque si no lo había sido o no había sido evangelizado, o sea, ¿cómo le vas a exigir algo que no le diste? Eso por una parte, y se fue sobre los líderes, como aprendió en Logroño, ok, los líderes. El primero al que juzgó fue Martín Ocelotl, acusado, ya saben, rebelión, hacer sacrificios. Los indígenas seguían haciendo sacrificios, la mayor parte no eran humanos, pero había, sobre todo, mientras más lejos, sí seguían haciendo sacrificios humanos, pero generalmente eran pajaritos, animalitos. Predicar contra los frailes. En este momento que el poder, o sea, los sacerdotes, el poder religioso vuelve a sacerdocios locales. Era muy importante, es lo que la FAI llama el núcleo duro de la religión. Pero ya estos sacerdotes ya tienen que pelear contra los frailes. O sea, ya no es solo, o sea, los líderes están contemporizando así de, pues un poquito por aquí, un poquito por allá. No. Estos sacerdotes están en una franca competencia contra los frailes, entonces atacan directamente a los frailes. Por eso se les puede acusar de rebelión. O sea, esto es un tema político mezclado con un tema religioso. Y hechicería. Parte fundamental de la labor de los sacerdotes indígenas siempre, lo que nuevamente el núcleo duro es estos ritos de propiciatorios para la lluvia, para la buena fortuna. Entonces, que Martín Ocelotl dijera que controlaba la lluvia a través, o sea, como sacerdote de Tlaloc, era hechicería y era idolatría. Ahora, aseguraba haber sido castigado por Moctezuma. El papel de Moctezuma, o sea, así como los españoles resignificaron toda la conquista a partir de los textos de caballería e inventaron, bueno, no inventaron, pero escribieron estas grandes crónicas de la conquista para conseguir un beneficio económico de la corona. Los indígenas también lo interpretaron, su historia reciente. Entonces, esta idea, si bien, o sea, esta idea de que de las profecías previas le servía tanto a los españoles para reivindicarse, es que Cortés como Quetzalcóatl, o sea, es más una fabricación ideológica de los españoles. Pero los indígenas hicieron algo parecido. Entonces Martín Ocelotl decía que él en sus tiempos fue con Moctezuma y le profetizó que su reinado iba a caer y que no le creyó y que lo castigó. Entonces Martín Ocelotl está usando este discurso de Moctezuma, de, sí, el destino, que llegaran los españoles, para reivindicar su propia función como adivino, como profeta. O sea, a él le vale Moctezuma y le vale Quetzalcóatl y Cortés, bueno, no le puede importar menos. No, este señor lo que le interesa es de presentarse como el gran profeta. Y profeta que no es, del que no se ríen, no sirve. Sin embargo, Martín Ocelotl había sido bautizado, lo que le daba a Zumárraga y a la Inquisición jurisdicción sobre él. Como se le consideró una amenaza, por lo que ya mencioné, hechicería, incitaciones a los indígenas contra los españoles, ya sea religiosos y civiles, fue exiliado a Sevilla. Zumárraga siguió la práctica común de la Inquisición de confiscar sus propiedades y venderlas, ya después, ya una vez condenado, ya en Sevilla. Sin embargo, por la forma comunal de la propiedad entre los indígenas, a los indígenas de los pueblos donde estaban las propiedades que confiscó, pues no les cayó nada en gracia. O sea, se consideraron
atacados personalmente. Pues, ¿este cuate qué? Entonces, eso puso a Zumárraga en el nivel de los encomenderos que llegaron a quitarles tierras y los explotaban. Eso fue muy malo para la imagen de Zumárraga frente a los indígenas, que pues, no habían tenido nada que ver. Era hijo de un mercader y una bruja. Antes de ser enjuiciado era un mediador. Entonces, lo que sería un ladino, conocía la lengua española y ayudaba a negociar entre los campesinos, entre la gente que no lo hablaba. Es muy probable que sin los españoles no hubiera llegado a lo más alto del sacerdocio, o sea, a nivel Quetzalcóatl, los sacerdotes de élite, porque él no venía de, o sea, no era noble él mismo, hubiera sido un sacerdote plebeyo, la sí. Pero no llegó, o sea, la conquista llegó antes y no le dio oportunidad de llegar a eso. Pero tenía los conocimientos. Él se presentaba como representante de Tezcatlipoca cuando estaba en Texcoco y como de Mixcoacamatli cuando estuvo en la región de Puebla, Estado de México. Nuevamente, como ya vimos estos poderes propiciatorios, decía que tenía el poder de conjurar lluvias, reconocer ladrones, conocer la causa de enfermedades y plagas. Para los indígenas para los indígenas, inmediatamente después de la conquista, el tema de las plagas es muy sensible porque, bueno, la plaga de viruela fue muy importante para la caída de Tenochtitlan. Y el calendario. El control del calendario ritual indígena era muy importante, era una de las funciones más importantes de los sacerdotes y es algo que directamente intentaron atacar los frailes, por eso hay tantas fiestas, porque tenían que poner así como pusieron una iglesia católica donde había un templo indígena, pues aquí pusieron una fiesta católica donde había una fiesta indígena. Y como los indígenas tenían fiesta cada mes, pues una cada mes. Entonces, este señor leía el calendario y nuevamente aseguraba tener un don de la adivinación. Incluso él decía que Moctezuma lo había matado y había resucitado. Es decir, está tomando elementos del mito fundacional cristiano para ponérselo así, para tomarlo él y atacar nuevamente a los frailes y a la religión católica. Se le acusa de practicar órdenes de curandero. Acusó a los frailes de ser demonios. Y los relaciona la tragedia, o sea, todas las tragedias de la conquista y después eran culpa de los frailes. De la misma manera que los frailes a todo lo que pasaba mal le echaban culpa a los demonios indígenas. Esto le confirmó a Zumárraga la idea de que el problema eran los líderes. O sea, que los líderes eran los que soliviantaban a la gente. Entonces, por eso, Zumárraga se enfocó en los líderes. También, nuevamente, como ya mencioné, la confiscación de los bienes enquistó a Zumárraga con los indígenas. No le sentó bien. Si bien Zumárraga estaba siguiendo las reglas de la Inquisición al pie de la letra, no le sentó tan bien. El siguiente fue Andrés Mixcoatl, que él decía ser hermano de Ocelotl, pero no lo era, simplemente era una forma de afiliarse a su legado. Nuevamente controlaba Tlaloc, era médico, era mago, hacía sacrificios, él siempre negó que fueran humanos, también adversario de los frailes. Si lo de Ocelotl era más de élite, Mixcoatl fue más popular. También tenía tintes milenaristas, pero nuevamente está utilizando parte del discurso cristiano para atacarlos. Muchos líderes nativos incluso no les hacía mucha gracia porque como iba con la gente del pueblo, pues a la gente del pueblo le daba igual, o sea, los frailes, o sea, los líderes españoles a los líderes indígenas, entonces eso fue parte de su perdición. Profetizó el regreso de Ocelotl, que no regresó. Pero ¿cómo pidió puntas de flecha a la gente? Que era una práctica de la fiesta del Quecholi, que se celebraba en octubre-noviembre. Eso dio pie a que se le acusara de sedición y de rebelión, porque eso se podía interpretar como que estaba armándose para una rebelión armada. Él operaba en la Sierra de Puebla
aquí vemos un gran problema de la evangelización. Eran muy pocos frailes. Si bien todos eran de altísimo nivel, eran muy pocos. Entonces, dejaban una doctrina y se iban a los pueblos, entonces llegaban muy de vez en cuando. En esos pueblos eran los estudiantes indígenas más avanzados los que más o menos enseñaban. Pero entonces, por aquí se iba el español, o sea, un Fray Andrés de Olmos específicamente en esta región, pero por aquí se iba el fraile y por aquí llegaba este señor y empezaba a profetizar en contra. Entonces, en estos primeros años era una batalla palmo a palmo, estaban peleándose cada centímetro, por eso los primeros franciscanos, Zumárraga, Sahagún, no podían admitir el sincretismo. O sea, porque era perder, o sea, estaban luchando contra el demonio para que viniera Cristo. Entonces no podían permitirse perder centímetros, pero por aquí se iba el fraile y por aquí llegaba el señor Mixcoatl y le daba en la torre a toda la evangelización, que de por sí ya era superficial. Hubo ciclos de sequía y demasiada lluvia, entonces eso le permitió fortalecer su discurso de, ya ven, es por culpa de los frailes, ya ven, es por dejar de rendirle culto a los dioses viejos. Nuevamente, la práctica del núcleo duro de las prácticas rituales de propiciatorias de la agricultura, o sea, de los ciclos de lluvia y el alejamiento de los grandes centros urbanos. Él estaba en la sierra, entonces podía esconderse. Era una guerra de guerrillas religiosa. Es de los primeros casos, se le acusa de alucinógenos, incienso, hierbas, o sea, este tipo, o sea, lo que incluso actualmente se considera parte de las prácticas rituales mágicas de los indígenas, esta hechicería, esta magia, fue uno de los primeros en ser acusado de eso y aprovechó el vacío espiritual de la década de los 30. Nuevamente, los frailes, o sea, eran muy pocos para un territorio tan vasto, de tantas lenguas. Entonces, y como no puede existir un vacío, el vacío se llena. ¿Y cómo se llenó? Por estos sacerdotes, hechiceros, chamanes locales. Los Huitzilopochtlis, esto es un tema precioso. Y se va a extender por muchos casos, van a ver. El 20 de junio de 1539, y la fecha no es casual, porque fue 2 días antes de que denunciaran a Carlos de Texcoco, 2 chicos de Azcapotzalco, hijos de un líder de nombre Tlatolatl, confesaron que tenían en su poder ídolos. Cuando hablaban de ídolos, no hablaban de estatuitas, no hablaban o sea, hay una cosa que eran tlaquimilloli, que eran bultos sagrados. Eran como una especie de reliquias, huesos, jades y muchas cositas envueltas en tierra, pero se consideraba que eran reliquias de los dioses, específicamente Huitzilopochtli, de ahí el nombre, Huitzilopochtli, Escatlipoca, Tlaloc, y ahorita no me acuerdo. Bueno, y era parte de la legitimidad del gobierno mexica. Entonces, cuando era inminente la caída de Tenochtitlán, los nobles mexicas los protegieron sacándolos de la ciudad para que no los encontraran los españoles. Y los repartieron. Uno de los guardianes era Oquitzin, de Azcapotzalco. Estas personas eran de Azcapotzalco. Recuerden que cuando Cortés se va en 1524 a lo que ahora es Honduras, en la conquista de las Cibueras, que le fue fatal, se llevó a Cuauhtémoc, se llevó a Cuanacoch, se llevó a Tetlepanquetzaltzin y Oquitzin, que eran los líderes de Tenochtitlán, Texcoco, Tlacopan y Azcapotzalco. De hecho, en esta expedición a las Cibueras es donde muere Cuauhtémoc, acusado junto con Cuanacoch, de Texcoco, acusado de traición. Entonces, este bulto sagrado, estos que llamaron en general genérico Huitzilopochtli y los españoles, estos bultos sagrados fueron protegidos por los descendientes. Así es como Tlatolatl de Azcapotzalco los tenía. Pero el 20 de junio de 1539, sus hijos, ya bautizados, confesaron que ellos custodiaban estos bultos sagrados.
Imagínense el nivel de paranoia que le cayó a los franciscanos. O sea, seguían resguardando las reliquias más sagradas de la religión prehispánica, fundamento de la legitimidad. Pues vuelven locos. Entonces, durante un año, les buscaron desesperados. Los buscaron como desesperados. Sin embargo, como eran pieles, ropas, piedras, es muy probable, y los enterraron en cuevas para protegerlos una vez que vieron que en las ciudades ya no estaban a salvo. Lo más probable es que para ese momento ya estuvieran podridos. Si nadie los había cuidado y los enterraron en una cueva, ya estaban podridos. De hecho, Motolinia lo dijo, ay, por Dios, eso está pudriéndose en una cueva. Sin embargo, nada más saber la existencia de estos, que había toda una cadena de custodia, que había pasado de padres a hijos, fue una bomba en la conciencia de los franciscanos y específicamente de Zumárraga. Entonces, reitero, empezó una búsqueda desquiciada de los dichosos Huitzilopochtlis. No encontraron ninguno, por supuesto, pero sí encontraron muchos ídolos, sí encontraron muchos enterramientos, incluso encontraron libros. Entonces eso le echó más fuego a la no es que no era paranoia, al celo religioso de Zumárraga, y dio pie a más investigaciones. Y reforzaba el tema de que eran los líderes el problema, porque obviamente esto se hacía entre gente, entre líderes, entre principales, no cualquier señor de por ahí. Como les decía, representaban a los dioses principales. Salieron dentro de esta búsqueda de Huitzilopochtlis, Zumárraga fue encomendero de un pueblo llamado Cuitco. En ese pueblo se armó un San Quintín porque los agustinos se fueron, porque querían que los indígenas construyeran el convento y la iglesia al mismo tiempo. Zumárraga dijo que no se podían, se enojaron y se fueron. El caso es que llegó un sacerdote secular de nombre Diego Díaz. Esto va a ser muy importante. En algún momento, Luis Álvarez y Alonso de Liñán, que eran cobradores de tributos en Ocuitco, denunciaron ante la Inquisición de Zumárraga en su papel de inquisidor y en su papel de encomendero del pueblo, que el jefe, que el líder, que el cacique, aunque cacique es una palabra de origen caribeño, Cristóbal Hollín, había revivido viejos ritos, ataviado, ya saben, con los trajes indígenas, estaba borracho. Entonces, ya saben, acusó a los españoles, hizo los ritos. El caso es que armó un escándalo de padre y señor mío, y esa es la que se armó, porque lo denuncian. Se le acusó de poseer ciertos ídolos y ofertorios a los demonios. Y la parte de ídolos, imagínense todas las alarmas que prendieron. Ídolos, Huitzilopochtlis. Nuevamente no los encontraron figuritas de madera, pero se le sometió a juicio. Se le acusaba de ofrecer incienso, derramar comida y bebida al fuego Tezcatlipoca, es decir, idolatría a Tezcatlipoca, que no es casual que correspondan en lo que denuncia Sahagún en su doctrina cristiana. El caso es que lo acusan, los interrogaron a Cristóbal, a su hermano Martín, obviamente negaron ser idólatras, reconocieron estar bautizados. Esto es muy importante, porque si estaban bautizados ya eran sujetos de la Inquisición. Obviamente protestaron que los acusados no los querían, que los habían acusado no los querían. Cristóbal reconoció que no iba a misa, que no sabía muchas oraciones, entonces eso no le fue muy bien. También Cristóbal estaba casado con la hermana de su difunta esposa, lo cual planteaba el tema de la bigamia. Entonces, el caso es que los condenaron por idolatría y fueron condenados a trabajos forzados en las minas. Antes de que les cuente el desenlace de qué pasó con Cristóbal no con Cristóbal y Martín Hollín, o sea, estuvieron con ellos, ya no se sabe qué pasó después, una vez que fueron condenados a minas, pero el caso no termina aquí. Pero antes les voy a hablar del caso más famoso de Zumárraga, don Carlos Chichimecatecutli, o Umetochtzin, que fue acusado el 22 de junio, 2 días después de lo de los Huitzilopochtlis, aunque el proceso fue posterior. Era señor de Texcoco, había sido bautizado en 1524.
Hay quien dice que fue alumno del colegio de Tlatelolco, de la Santa Cruz de Tlatelolco, pero por las fechas no cuadra. Pero sí fue bautizado, y sí fue bautizado después de una educación religiosa medianamente de calidad. Fue arrestado el 4 de julio. Nuevamente embargaron sus bienes. Él creía que la denuncia había sido por tintes políticos en Texcoco porque su legitimidad como gobernante estaba en duda. Era nieto de Netzahualcoyotl e hijo natural de Netzahualpili. Recuerdan que les dije que el tema de la bigamia era un tema más allá de lo religioso, era un tema de, primero, riqueza, porque las mujeres eran las que hacían las telas y las mantas eran parte muy importante de la economía indígena. Es así que los tributos, las mantas, eran una parte muy importante del tributo. Entonces, al eliminar a las esposas secundarias, están cortando fuentes de ingresos. Por otra parte, convierten a un montón de hijos que hasta ese momento eran legítimos en bastardos. Y están atacando uno de los privilegios de los principales indígenas, porque la bigamia, la poligamia, solo se daba entre los nobles, no entre cualquier señor por ahí. Y de hecho, Carlos era hijo de Netzahualpili, pero con una concubina. Por eso era Chichimecatecutli. Bueno, aquí les hablo un poco de la sucesión. Fernando Alba Ixtlilxóchitl, sí, el de la crónica. Luego Jorge Yoyotzin y después Pedro Tetlehuehuetzquitzin. Pero no tuvo descendientes, entonces tuvieron que buscar a las líneas secundarias de sucesión, entre las que estaban el hijo de Coguanacoch, Fernando Velas Pimentel, don Juan de San Antonio y don Carlos. Ometoch, que significa 2 conejos, y señor Chichimeca. Y él quedó. Sin embargo, todos los que no quedaron, como en todas las historias de sucesión de la corona, quedaron resentidos. Por eso él creyó que la denuncia había surgido de Texcoco como una forma de usar a la Inquisición en su contra. Tenía buenas relaciones con los españoles al principio. Al principio era una de tantos líderes como Fernando Alba Ixtlilxóchitl que llevaban esta política de concesión y de atemperamiento, o sea, te concedo un poquito, me hago medio menso en esto con los frailes. Hasta que se dio cuenta que eso debilitaba su postura. Recibió de don Pedro el palacio de Ostotipac, que era como la señal de la sucesión, y en el momento hizo tratos para utilizar los terrenos para un negocio de árboles frutales. Entonces no tenía problemas de entrada con los españoles. Como les dije, el tema era que era un líder. Los indígenas, sobre todo los nobles, resentían el tema de la poligamia. E incluso parte de las críticas de Martín de Ocelotl y de Mixcoatl contra los frailes era que por una parte les prohibían tener más de una mujer, pero por otra parte pues los españoles tenían muchas y muchos sacerdotes no cumplían con la abstinencia que les solicitaban a ellos. Entonces había un tema de masculinidad y legitimidad que molestaba mucho y que utilizaron estas personas para atacar a los frailes, un descontento que ya existía. Y en su momento, don Carlos lo vio como una plataforma para afianzar su legitimidad. En 1537, cuando está predicando Celotl, él se casó con una mujer indígena, que a todas aprobada por la nobleza texcocana, pero en 1537 tomó una sobrina suya de nombre Inés como concubina y tuvo un par de hijos con ella. Entonces, ese fue el punto de ruptura. No sabemos qué fue primero, si lo personal y luego fue la postura política, o primero fue la postura política y luego lo personal. Pero en ese momento decidió que su política de estar a medias aguas con los frailes no funcionaba, no le funcionaba a él, no funcionaba. Entonces decidió utilizar eso como una plataforma para legitimar su poder. Y fue denunciado. Aquí es muy curioso, porque fue a ver a su hermana
que era esposa del señor de Chiconautla, y había muchos principales por ahí, entonces empezó a quejarse del celibato, de la monogamia, empezó a hablar. En ese momento, en el pueblo había rogativas que estaban siendo llevadas a cabo por su sobrino, Francisco, sí estudiante de Santa Cruz de Tlatelolco. Entonces, en medio de la discusión se hicieron de palabras, Francisco trató de defender a los frailes, a la religión, don Carlos se enojó y en algún momento amenazó a Francisco, dijo que debían matarlo para acabar con el problema. Si bien es poco probable que don Carlos estuviera realmente pensando matar a su sobrino Francisco, no era inaudito que padres o tíos mataran a sus hijos o sobrinos que abrazaban la fe católica. Tan es así que los niños mártires de Tlaxcala, que Motolinía cuenta la historia con un orgullo, con gran orgullo, sí había casos. Entonces Francisco se espantó, dijo, este cuate me puede matar, y no era paranoia, y lo denuncia. También a Cristóbal de Ocuitco, Cristóbal Hollín, interrogaron a su hijo, porque su hijo estudiaba con los frailes. Entonces ya vemos aquí la ruptura generacional. Don Fernando, si bien le tocó los primeros años de la conquista, sí había conocido las antiguas formas y la antigua religión, su hijo ya no, igual Cristóbal. Entonces, Francisco lo denuncia. Y como ya vimos, Zumárraga se toma muy en serio la denuncia. Fue acusado de bigamia, bueno, obviamente, ¿no? Paganismo, idolatría, dogmatismo herético, hablar contra los frailes. Y Francisco, bueno, siguió hablando, se siguió quejando, nadie más habló de sedición, pero el testimonio de Francisco bastó para acusarlo también de sedición, es decir, un tema político. Y el hecho de que fuera acusado de sedición fue una razón para que el virrey Antonio de Mendoza aceptara que fuera condenado a la hoguera. Su hermano ilegítimo, Lorenzo de Luna, apoyó la investigación. O sea, entonces nuevamente vemos cómo la política local, cómo los indígenas aprovechan las estructuras españolas para dirimir sus conflictos sucesorios. O sea, ay, sí, es que los españoles usaron a los tlaxcaltecas contra los mexicas. Sí, los indígenas también usaron a los españoles contra ellos mismos. O sea, entonces, lo condenaron. Su caso, uno de sus intérpretes fue Fray Bernardino de Sahagún. Él se siguió defendiendo diciendo que era una conjura política, que sí había algo de eso, pero como ya vimos, no era el tema principal. El caso es que Zumárraga, Mendoza y la audiencia lo condenaron a la hoguera. Tampoco era que un inquisidor decidiera si mandaban a alguien a la hoguera, o sea, tenía que ser era una decisión colegiada. Se le permitió dirigir unas palabras de arrepentimiento, y ya saben, es uno de esos discursos de final de película. Sin embargo, el caso fue como la puntilla para Zumárraga. Mucha gente lo denunció en España, con el rey, con la Inquisición de España. Entonces, es muy posible que haya sido una de las causas finales para que los indígenas se excluyeran de la Inquisición oficial y para que llegara el tribunal del Santo Oficio, el tribunal oficial, a Nueva España. Sí, y recuerdan lo de Ocuitco, que Cristóbal y su hermano decían que era gente que no los quería, los que lo habían denunciado, malquerientes. Pues tenían razón. El 5 de abril de 1540, o sea, a ver, a Carlos lo quemaron el 30 de noviembre de 1530. El 5 de abril de 1540, los testigos contra Cristóbal, Alonso de Liñán y Luis Álvarez, fueron con Zumárraga y le dijeron que los habían acusado por petición del sacerdote Diego Díaz, el sacerdote secular que llegó porque se fueron los agustinos. Y acusaron a su vez a Diego Díaz de hacer solicitaciones a una india. Entonces Zumárraga se puso a investigar porque, o sea, ¿cómo? O sea, había sido una conspiración. Entonces investigó, y lo que investigó, cada cosa que averiguaba era peor. Es posible que lo que dijo, de lo que los acusó, haya sacado mucha información de juicios en los que él había participado como traductor. Desde 1532, o sea, 7 años antes, se le acusaba de estafador. Entonces, a partir de esta investigación, se reveló cosas horribles.
no solo que daba la misa, o sea, que no, casi no sabía nada de religión, que se reía en las misas, que renegaba, que a los indígenas solo les daba, así, que los catecismos, que no le interesaba, que no era un sacerdote comprometido, sino que abusaba de jóvenes indígenas. Entonces, bueno, Sonia Corcuera lo trata de pícaro, a mí me parece un desgraciado, porque a partir de esta investigación hacen una redada en su casa, dirigida por Betanzos. Recuerden que Betanzos había participado en la Inquisición, que era un alto mando de los dominicos. Lo encontraron en la cama con una india de nombre Francisca y una niña mestiza de 10 o 12 años, de nombre Petronila. En la misma habitación, pero si bien no en la cama, había otras 4 mujeres: Isabel, Isabelica, Beatricica y Magdalena. ¿Esto les parece suficientemente grave? ¿Saben qué es lo peor? Que Petronila era su hija. Entonces, abusaba de indígenas, tenía hijas con ella y abusaba de su propia hija. Nada más imagínense cómo estaba Zumárraga cuando se entera de todo esto. Después se encuentran el cadáver de un indio en la casa parroquial. Se descubrió que había acusado a Francisco, al sacerdote, a Diego Díaz, y que para evitar que lo denunciaran, lo encarceló y lo ahogó, y luego lo enterró. Díaz huyó, bueno, lo encontraron culpable, huyó, estuvo yendo y viniendo, jugando con la ley, cuestionando la jurisdicción de Zumárraga de tú, ¿por qué me vas a cuestionar a mí? Su esclavo confesó, o sea, estaba toda la información, pero no pasó nada, se quedó en investigación, no llegó a nada, finalmente Zumárraga murió y este señor se fue de rositas. Zumárraga era un hombre que estaba convencido de lo que hacía, de la labor que hacía. Entonces, imagínense el golpe que fue para él. Entonces aquí vemos cómo se usaba la Inquisición para dirimir asuntos personales, cómo no siempre era posible verlo, cómo una persona podía utilizar su conocimiento de la lengua indígena y de las prácticas indígenas para condenar a un indígena que seguramente sí se emborrachó y dijo cosas, pero de ahí a los delitos por los que fue juzgado, no. También es muy probable porque en la década de los 40 es cuando empieza toda la investigación antropológica de los franciscanos. Sagún, que fue traductor en el caso de Don Carlos, la obra de Olmos, que se perdió, aunque bueno, en Mendieta transcribe muchas partes. Los franciscanos se dan cuenta de que no han entendido muy bien la religión indígena y que si no la reconocen, que si no la entienden, no pueden combatirla. Entonces, la siguiente etapa es investigar. Bueno, la investigación de Sagún es fundamental en antropología, en historia de México, en historia de los indígenas. Entonces empieza la siguiente etapa: investigar, estudiar, conocer. Nuevamente tienen esta aproximación de, bueno, no vamos a matarlos a la primera, vamos a investigarlos y a conocerlos. Quitan a Zumárraga, llega de Tello Sandoval, que investiga ahí unos casos de idolatría en Oaxaca, pero hasta que no llegue el tribunal, hasta que no se aclare bien lo que ha estado pasando, anda con pies de plomo. Y en 1554 llega el obispo Montufa, que es el siguiente, él es dominico. Entonces, él ya no se mete con los indígenas, él sigue, así como Zumárraga llevó a cabo la postura franciscana de educar a los indígenas y someterlos a la Inquisición, este cuate también los consideraba de poca capacidad, entonces no se metió con los indígenas porque él traía el tema de los herejes. Y así como los burócratas conquistaron a los conquistadores, la jerarquía eclesiástica tuvo que conquistar a los frailes, que estaban, bueno, primero llevaban años haciendo toda la labor, siendo la única iglesia como institución en la Nueva España. Entonces no querían ceder el poder. Recuerden la bula omnímoda que les daba el poder, entonces no iban a soltar tan fácil. Entonces Montúfar se preocupó más por la jerarquía, o sea, por establecer bien la jerarquía de la iglesia
que por los indígenas y por la herejía. Nuevamente atacó a herejes extranjeros. Aquí es muy interesante que muchos llegaron a trabajar en la corte virreinal. Se les acusaba de tener libros prohibidos. Era muy común que estuvieran en zonas no tan centrales, zonas de Minas, Zacatecas, por ahí Nueva Galicia. Pero esto era un temor que estaba en toda Europa. O sea, la herejía en la Nueva España era planta exótica. Pero el tema era que se temía que contagiaran a los indígenas, que todavía estaban medio nuevitos en la fe, como para que llegaran los herejes y los confundieran. De hecho, la Inquisición usa términos de epidemiología, contagio, cerco, expurgar, porque está protegiendo a los indígenas de la herejía. Entonces, se va contra españoles y europeos luteranos. Y los miembros del clero. Lo que distingue la Inquisición de Montúfar es que atacó a los miembros del clero. Franciscanos, especialmente, pero no únicamente. Condenó al franciscano Maturino Gilberti por sus traducciones al purépecha y tarasco. Tomen en cuenta que Maturino Gilberti era gente que estaba trabajando en el sitio, estaba interactuando directamente con los indígenas, ya había aprendido 2 lenguas indígenas para evangelizarlos. Entonces, con mucho cuidado, o sea, tenía que aclararles a los indígenas que las imágenes de Cristo y las imágenes de la Virgen no eran Cristo y no eran la Virgen, que eran representaciones, para evitar que les rindieran un culto idolátrico. Sin embargo, esto era muy cercano a las críticas y las posturas reformistas. Entonces, esto escandalizó mucho a Montúfar, sobre todo porque se usaba para evangelizar a los indígenas. Entonces, lo vio como una amenaza de contagio herético, contagio luterano a los indígenas, y condenaron la obra, la prohibieron, pero los franciscanos la siguieron usando. Primero, por llevarle la contraria a Montúfar, y segundo, porque no tenían otras herramientas de evangelización. Entonces vemos cómo la práctica choca con la teoría, cómo un poco los dos tienen razón, pero bueno, o sea, estás viendo el problema in situ, tienes que hacer algo para... Y al mismo Zumárraga, se sospechó que Zumárraga podía haber sido erasmista. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok. Por eso hice tanto hincapié en que en algún momento Zumárraga procesó a una persona acusada de erasmismo. Principalmente su doctrina breve y su doctrina cristiana. La doctrina cristiana era básicamente una reproducción de la suma de doctrina cristiana del señor Constantino Ponce de la Fuente, que era teólogo y fue confesor de Carlos V. O sea, era una persona muy conocedora, era un alto cargo, pero terminó en la Inquisición sospechoso de erasmismo. Este es el problema de la Reforma. Las discusiones teológicas y doctrinales son de una sutileza que tenemos al confesor de Carlos V discutiéndolas. Entonces, pues, ¿qué deja la gente? Pues, si estos señores, ahora sí que educados, no se entienden, la gente menos. Por eso, la Iglesia contrarreformista se va sobre las prácticas. Ve a misa, confiésate, ir a las procesiones, descansar los domingos, cosas que se puedan ver. De esa misma manera, los indígenas, si bien los enjuician obispos ordinarios, es por prácticas, idolatría, bigamia, no por si entendieron o no. Son personas que están discutiendo cómo operan la gracia en los sacramentos. Era una discusión tan sutil que estamos viendo que un teólogo de altísimo nivel fue sospechoso de erasmismo y de hecho murió en la cárcel de la Inquisición. Entonces Montúfar retiró la doctrina cristiana de Zumárraga y no la reeditó y no la volvió a editar hasta que fue modificada. Lo hicieron de una manera que no escandalizara, que no lanzara dudas sobre la evangelización, pero sí retiraron los ejemplares.
hubo una época en la que ser erasmista era peor que ser luterano. También atacaron monjas, así como en su momento atacaron a partidarios y gente cercana a Cortés. En 1566 hubo una conspiración liderada por los dos hijos mayores de Cortés, los dos de nombre Martín, uno hijo de Malinche y otro hijo de su hijo legítimo, de hecho el heredero del marquesado. Los encarcelaron, los condenaron y los exiliaron. Sin embargo, esa rebelión volvió a despertar las paranoias políticas y la tirria contra Cortés. Y nuevamente hubo un emparejamiento de la cuestión política y de la cuestión religiosa. La Inquisición de Montúfar investigó a dos monjas, Francisca de la Anunciación, por cuestionar qué pasaba con las almas después de los suicidas, y cuestionar algunas leyes de la iglesia. Y Elena de la Cruz, esta era hija de un pariente de Cortés, incluso fue el que crió a Martín Cortés Malinche, el hijo de la Malinche. Cuestionaba la autoridad de Montúfar para otorgar indulgencias y perdones, que recuerda un poco a lo que decía Lutero. Se le encontraron obras prohibidas de Luis de Granada. Entonces se consideró nuevo, como les dije, un caso político por su cercanía con sobre todo con Martín Cortés Malinche, pero como había un trasfondo político y las faltas se consideraban menores, las penas fueron muy leves, pero sí se les investigó. Y uno de los casos más interesantes, Alonso Chico de Molina, nuevamente estuvo involucrado en la conspiración, pero era un archidiácono de la catedral. Quiero que vean el nivel. O sea, Montúfar, el obispo, y Chico de Molina podrían haber sido muchas cosas, pero no eran idiotas y no eran incultos. Ese era el grado de la discusión. Entonces tiene una cena con Montúfar, con Bartolomé de Ledesma, con Diego de Osorio, gente muy alta en la Inquisición. Y por una discusión que 20 años antes, 30 años antes, hubiera sido una práctica de sobremesa interesante, se convirtió en un caso para la Inquisición. Dado el papel de Alonso Chico de Molina, tanto en la conspiración de Cortés como que él se defendió, el caso lo mandaron a la Suprema Inquisición de España, que lo exoneró, pero ya era un tema personal de Montúfar contra Molina y de Molina contra Montúfar. Lo que quiero decirles es que la reforma era un tema muy complicado de doctrina y Montúfar tenía esta postura que era el mandato que tenía de la ortodoxia, de establecer la jerarquía eclesiástica. Entonces, la Inquisición fue la manera en que lo hizo. Ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos idólatras, hechiceros, herejes, luteranos, digamos, y blasfemos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta en este aquelarre? ¿Qué creen que falte? ¿Nadie? Bueno, yo les digo. Piratas. La dimensión política de la reforma, los países protestantes, Holanda, Inglaterra, cuestionaban el poder, o sea, querían quitarle a España poder político y poder económico. Tan es así que los piratas ingleses eran auspiciados por la corona. Entonces vemos que esta dimensión política, o sea, la lucha contra la reforma era una lucha, sí, por la unidad de la religión católica, pero también era una lucha por la preeminencia política. Y en ese caso los piratas estaban en medio del campo de batalla. Y como les decía, el luteranismo y el protestantismo era una planta exótica en América, principalmente eran los piratas o gente que llegaba de lugares protestantes. Y bueno, entre los piratas que condenaron, Guillermo de Orlando, John Hawkins tuvo una catástrofe en 1568, el pirata, en el Golfo de México, entonces agarraron un montón de sus gentes.
y los acusaron de herejía. Pero nuevamente este señor Guillermo de Orlando llegó a trabajar en la corte virreinal. O sea, era gente que aparte de pirata, que aparte de protestante, tenía habilidades que eran requeridas, al igual que los operadores flamencos, requeridas en la Nueva España. Por el tema virreinal y por el tema de la piratería lo mandaron a Sevilla. También un corsario francés, Hugonote, los acusaban de profanadores. No podían acusarlos solamente de herejes, porque bueno, nacieron en una patria hereje. Entonces, solían acusarlos de profanadores de iglesias, de insultar. Nuevamente, vemos los castigos de la Inquisición, reconciliado, condenado a 200 azotes. Quise poner los piratas al final porque muchos de estos casos fueron condenados por la Inquisición oficial. La piratería es el tema bisagra entre la Inquisición episcopal, porque tanto Montúfar como Zumárraga enjuiciaron a herejes, a luteranos, con la Inquisición oficial, el Tribunal del Santo Oficio. Este señor lo condenaron en 1574, 3 años después de la llegada del Tribunal Oficial. Incluso, bueno, Richard Greenleaf, uno de los grandes estudiosos de la Inquisición, considera que incluso esa fue una causa que llevaron a que se estableciera un Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España. Vieron que ya estaba esa herejía que se sentía que estaba lejos de la Nueva España, ya estaba acercándose, entonces hacía falta la protección profesional de la Inquisición. Y ya la década de los 70 ya es la época de consolidación de la Iglesia oficial, la institución eclesiástica, con jerarquías, con arzobispos, aún con una pugna no solo con los franciscanos, con todas las órdenes mendicantes, pero ya los últimos 20 años ya son consolidación. Ya hubo un cambio generacional, han pasado muchas cosas. La batalla, el primer impacto lo recibieron las órdenes y los franciscanos, bueno, en general las 3 órdenes mendicantes, y por eso se va notando la evolución de la Inquisición. La Inquisición como tal fue una institución muy apreciada por la comunidad de la Nueva España, y el tema de la reforma de las herejías, o sea, tanto judaísmo como protestantismo, fue la columna vertebral de la Inquisición en su papel de mediador y garante de la ortodoxia en la Nueva España. Y bueno, en 12 de septiembre de 1571 llegaron Pedro Molló de Contreras, el primer inquisidor, el primer fiscal y el notario de la Ciudad de México. Esto cierra todo el capítulo y ya es el Tribunal del Santo Oficio que conocemos. Por mi parte esto es todo. Voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, me gustaría escucharlos. Verdaderamente interesante, nos dio una amplitud y una perspectiva diferente, mucho más amplia. Creímos que íbamos a hablar solamente de lo que hacían torturas, sin embargo fue un panorama muy amplio, muy interesante. De verdad, Gaby, felicidades y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Tere. ¿Alguien más? ¿Comentarios, dudas? Yo, oye, pues qué interesante tu plática. Y pues me quedé pensando mucho en tal Vasco de Quiroga. Aquí tengo yo pues tengo la biografía de Vasco de Quiroga. Este libro es de 1941, pero aquí dice Vasco de Quiroga todo lo bueno que hizo allá por Michoacán. ¿Ah? Vasco de Quiroga incluso, bueno, instituyó los hospitales con base en la utopía de Tomás Moro, es parte de este idealismo, de esta efervescencia idealista del Renacimiento, pero también era un garante de la Iglesia y de la ortodoxia. Entonces el papel de Vasco de Quiroga es muy interesante, pero el caso de Michoacán es muy distinto del caso del centro de México. Ok, Pero muy interesante. ¿Alguien más? ¿Te vas? Sí, pues yo mira, déjame hablar ya para que venga contigo, si es que no me quiero ir sin. ¿Tú quieres decir algo? Bueno, pues si no hay
A ver, déjame sumarme al chat porque lo tengo un poco olvidado. Bueno, nada más María, que se tuvo que retirar a las 9. Pues Gaby, muchas gracias. Esta plática fue la primera de la serie de pláticas y cursos que estaremos ofreciendo a lo largo del año. Tenemos previsto para los días 11, 18 y 25 de febrero un curso que impartiré yo sobre el milenarismo franciscano. Entonces, justamente si les interesa entender qué es lo que animaba a los frailes y demás, a estos frailes de altísimos vuelos, a venirse al Nuevo Mundo, a tratar de construir una utopía de reino de Dios en la tierra, pues responde a un montón de corrientes de pensamiento, de transformaciones en la cultura, en la religiosidad, incluso en la cultura europea, y de qué manera esto se manifiesta en esta primera evangelización franciscana y en el milenarismo que atravesó a la orden desde incluso antes de la conquista de América y del descubrimiento y la conquista. Entonces, pues ya les haremos llegar a sus correos la información de este curso y de las otras actividades que tenemos. También les vamos a compartir la grabación de esta sesión, el calendario tentativo, o sea, en el entendido que las actividades podemos irlas adaptando de acuerdo a los intereses que nos vayan manifestando y ayúdennos a pues, seguir encontrando temas que sean de interés para ustedes y a crecer juntos, a aprender juntos y a entender mejor este mundo y este país. Y Gaby, te doy la palabra. También vamos a abusar de ustedes porque también les vamos a hacer llegar una evaluación para que bueno, sugieran temas, comenten, se quejen, para establecer un diálogo y saber qué quieren, qué les interesa, por dónde vamos bien, por dónde no, y entonces les haremos llegar próximamente igual por los mismos medios, una evaluación. Por mi parte es todo, agradecerles infinitamente su presencia en esta primera plática. Muchas gracias también a ti. Rosa, una Muy pregunta. amable. Muchas Sí. Dime, gracias Rodolfo. también a ti. Ahorita que mencionaste del curso, pero ¿qué costo tiene? Ya les haremos llegar la información Ah, completa. ok, Sí, gracias. temario y todo. Ok, Sí, gracias. sí, estamos pensando un curso de 4 horas y media y ya les damos el temario, costo, manera de pagar, etcétera. Y tendremos también a lo largo del año otras actividades, otras pláticas gratuitas. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Muy Gracias. interesante tu plática. Gracias. Muchas gracias, muy Muchas gracias, interesante. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos, Teres. Saludos, Carlitos. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Muchísimas gracias por su entrega e iniciativa. No, al contrario, Muchas gracias a ti por el interés. Por por compartir acompañarnos. a sus estudios. Eso que hiciste en 1 hora y media llevó mucho tiempo de aprendizaje, de unir, de integrar. Así que, Eso sí. gracias. Que mi Vale, querida- muchísimas gracias. ¿Alguien más? Agradecerte. Yo quisiera agradecerte tu plática, muy interesante, muy bonita, sobre todo muy constructiva. Gracias. Al contrario, la agradecida soy yo, gracias. Ya dejamos de grabar, ¿no? A ver, unas Tenemos la grabación.